Hola con todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Médica. El día de hoy hablaremos un tema muy importante, la fibromialgia. Aprenderemos sobre este síndrome y cuáles son las manifestaciones y qué debemos nosotros pensar. El tema del día de hoy es a colación, dado que la semana pasada tuve una entrevista con una periodista muy conocida como es Juliana Oxenford y durante la parte de la entrevista me comentó sobre unas molestias que ella sufría y el diagnóstico que le habían dado. Así que este programa va en especial para ella, para poder comentar un poco sobre esta enfermedad o síndrome. Aprenderemos sobre ello el día de hoy para entender qué es lo que pasa. En nuestro segundo bloque hablaremos sobre lo que es la conducción nerviosa, la sinapsis, para entender un poco cómo se manifiesta el dolor. En nuestro tercer bloque, como siempre, estaremos respondiendo a algunos de las inquietudes o términos médicos que usted debe conocer para que de esta manera conozcamos un poco más sobre la salud. Finalmente estaremos respondiendo a las preguntas que ustedes nos hagan a través de las redes sociales, ya sea en YouTube o en Facebook, donde veremos algunas de las inquietudes que podremos estar respondiendo. Nuevamente, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estamos en La Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola con todos. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Yo soy médico especialista en cirugía oncológica, soy doctora en medicina y es por ello que a través de este programa, a través de esta hora, tratamos nosotros de dar explicación a muchos términos, a muchas enfermedades para poder nosotros actuar a tiempo. No solo hablamos sobre cáncer, hablamos sobre muchas enfermedades que debemos nosotros tomar en cuenta para de esta manera poder hacer un diagnóstico a tiempo y poder evitar las consecuencias dañinas o malas que pueden causar las enfermedades. El día de hoy vamos a hablar algo muy importante. Hoy estamos martes 27 de agosto y vamos a tratar un término o una enfermedad conocida como la fibromialgia, término que en el año 1992 fue validado a nivel mundial a través de la OMS y que hoy en día explica un conjunto de molestias que sobre todo son las mujeres que afectan. El tema del día de hoy, como bien dije en la introducción, se da gracias a la entrevista que tuve la semana pasada con una periodista peruana, una periodista que acá en Perú es Juliana Oxenford, y que durante la parte de la pauta comercial en la entrevista me comentó que ella sufre de bastantes molestias y que había ido al médico y el médico le había dicho sobre la fibromialgia. Han hecho estudios, exámenes de sangre, han hecho estudios por imágenes y le han dado este diagnóstico. Y en base a ello quiero que en este programa entendamos un poco más sobre lo que es la fibromialgia. Para eso vamos a nuestra primera noticia y vamos con producción. Nuestra primera noticia dice, conoce qué es la fibromialgia. Esto ha salido publicado el día 12 de agosto de este año. Y lo más importante, y comparto la noticia que está saliendo ustedes en su pantalla, dice, la fibromialgia, padecimiento que recientemente la actriz venezolana Marixa Bustamante reveló que sufría. Es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por dolor crónico generalizado durante más de 3 meses. Entonces, acá vamos aprendiendo algo muy importante, reumatológico. ¿Qué es la reumatología? La reumatología es una especialidad en medicina que evalúa, que maneja el problema de lo que es articulaciones, de lo que es tejido conjuntivo. Entonces, es una rama bastante importante de la medicina que tiene que ver con varios problemas. Entonces, como hemos visto acá, en la definición que se ha dado en la noticia número 1, es de que es una enfermedad reumatológica. Entonces, vamos entendiendo un poquito qué es la fibromialgia. Y una de las manifestaciones más importantes es dolor crónico, un dolor por más de 3 meses. Nuestra segunda noticia, vamos con producción, define realmente qué es la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Dice, la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor músculo-esquelético generalizado. Entonces, la característica de la fibromialgia es que
la paciente, pues generalmente son mujeres, padecen de un dolor crónico y de manera general. Tiene exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y hay puntos predefinidos. Se relaciona con una gran variedad de síntomas en donde destacan la fatiga persistente y el sueño no reparador, además de coexistir otros trastornos reumatológicos y psiquiátricos. Y vamos a aprender a través del programa del día de hoy que tenemos que tener algo en cuenta. No podemos dar el término de fibromialgia de manera superficial. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, porque hay muchas patologías que pueden caracterizarse por la molestia que estamos describiendo, como son dolores musculoesqueléticos de manera crónica, fatiga y lo que es la parte de sueño no reparador, pero existen otras enfermedades que pueden causar las mismas molestias y que nosotros damos equivocadamente el diagnóstico de fibromialgia. Dice, la fibromialgia está considerada como enfermedad por la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde 1992. Es decir, a la fecha no tenemos ni 20 años de lo que significa este problema. Entonces es muy importante entender que este es un término reciente y que la OMS lo reconoce. Y aunque la definición de este mal ha generado gran controversia, los resultados en investigaciones indican que su origen es neurológico. Por esto, en nuestro segundo bloque vamos a entender qué es el impulso nervioso, cómo se manifiesta el dolor, qué es lo que es la sinapsis, cómo las neuronas causan el dolor, para entender un poquito más sobre el tema de hoy. Vamos a la tercera noticia. Algo muy importante que tenemos que mencionar es lo que tenemos con respecto a qué personajes famosos tienen o sufren de este problema. La noticia número 3 va sobre eso. Dice, la cantante Lady Gaga, el actor Morgan Freeman, lo que es la parte de Cher y la actriz mexicana Lizzy son algunas de las celebridades que padecen este problema. Según un último estudio de la Sociedad Española de Reumatología, la SER, se estima que en la población española la prevalencia de la fibromialgia afecta a 900,000 personas, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces estamos hablando de que casi 1 millón de personas en España padecen de esta enfermedad, por lo cual es muy importante tomar en cuenta ello. Obviamente para la fecha la cifra de afectados cambió y son más personas diagnosticadas con la enfermedad. Esta patología puede manifestarse en cualquier edad, no obstante es mucho más prevalente en edades medias de la vida y se considera una causa frecuente del dolor musculoesquelético. Entonces es muy importante entender que son las mujeres las que padecen más y las mujeres en edad media. Hablamos desde los 25 hasta los 45 años. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a la siguiente noticia. ¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia? Según el SER, según la Sociedad Española de Reumatología, las manifestaciones clínicas son frecuentemente las siguientes. Punto 1. Dolor muscular. Dolor muscular. También conocido como mialgia. Mio significa músculo, algia significa dolor. Dolor muscular. Que aparece de forma crónica y puede prolongarse durante más de 3 meses. El dolor es difuso, inespecífico y afecta a muchas partes del cuerpo. El dolor de la fibromialgia tiene algunas peculiaridades como alodinia, que significa dolor a estímulos no dolorosos, hiperalgesia, dolor mayor a lo normal, persistencia, que está presente durante mucho más tiempo de lo normal. Segundo síntoma, fatiga. Entonces hemos hablado que hay dolor. Segundo síntoma, fatiga o cansancio. Estos síntomas aparecen al realizar poco esfuerzo o ninguno y no siempre desaparecen al descansar. Tercer síntoma, rigidez. Aunque la rigidez puede aparecer como un síntoma de otras enfermedades reumáticas, al igual que la fatiga y el cansancio, y es por eso muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Tuve la oportunidad de conversar con Juliana Oxenford sobre este problema y le mencioné que hay que descartar enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea, porque son problemas que pueden estar presentes. Ella me mencionó, me hicieron estudios, me hicieron una tomografía, me hicieron exámenes de sangre, todo salió normal. Obviamente, y ahí va el punto, que muchas veces los médicos pedimos exámenes auxiliares y pensando en algún problema en específico. Si los resultados salen negativos, no significa que usted no tenga la enfermedad que uno podría no haber pensado. Muchas veces los médicos quizás no pensaron ni en lupus, ni en artritis reumatoidea y no pidieron los estudios específicos para ello.
Por ejemplo, para hacer el diagnóstico de lupus, uno tiene que pedir unos anticuerpos especiales como son los ANA y los ANCA, que son anticuerpos, lo que es la parte del citoplasmático, y anticuerpos antinucleares. Entonces, si yo pido un factor reumatoideo que me ayuda para ver artritis reumatoidea y sale negativo, saldrá negativo para decir que no tengo artritis reumatoidea, pero eso no descarta que no tenga lupus eritematoso. Entonces, es muy importante y durante este primer bloque vamos a aprender cuáles son los diagnósticos diferenciales que debemos tomar en cuenta con respecto a la fibromialgia. Porque cualquier dolor muscular no es para catalogar como fibromialgia. Hay que hacer diagnósticos diferenciales y una vez confirmado que los análisis han salido negativos con respecto a las posibilidades diagnósticas, entonces podemos decir que la fibromialgia está presente. Prácticamente la fibromialgia es un diagnóstico de descartes. ¿Qué significa eso? Una vez descartado las otras patologías, vamos nosotros a poder confirmar si existe o no la fibromialgia. Entonces, otro problema, hemos hablado que existe entonces rigidez, trastornos del sueño. Las personas pueden manifestar problemas al conciliar el sueño. 5. Deterioro cognitivo. Esta enfermedad puede dificultar a que el paciente procese la información o la memoria también se ve afectada. Y finalmente, ansiedad y depresión. Suelen estar vinculados con la enfermedad, sin embargo, los especialistas no pueden determinar si producen antes como consecuencia de algún problema relacionado a la fibromialgia. Bueno, ahora sí vamos a nuestra siguiente noticia, vamos con la noticia número 5, diagnóstico diferencial. Y este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Los múltiples síntomas, y acá bien claro dice, inespecíficos, es decir, que no son exclusivos de la fibromialgia. Y es por eso que los médicos debemos tomar en cuenta esta información. No solo porque el paciente tiene dolor en la espalda debemos decir que tiene fibromialgia, porque hay que aprender cuáles son los diagnósticos diferenciales. Entonces, los diagnósticos diferenciales van a depender, en primer lugar, de una adecuada anamnesis y exploración física y pruebas de laboratorio. En general, para poder diagnosticar fibromialgia, diferenciándola de otras condiciones como enfermedades reumatológicas, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, como la artritis reumatoidea o como el lupus eritematoso, enfermedades de la polimialgia reumática, un problema autoinmunitario, miopatías, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, la miastenia, enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipercorticismo, la insuficiencia suprarrenal, problemas a nivel de la tiroides, de la paratiroides, de la glándula suprarrenal y enfermedades infecciosas. Entonces, estamos viendo que existen múltiples enfermedades que podrían confundirse con una fibromialgia. Es por eso importante que nosotros debemos hacer diagnósticos diferenciales. Debemos buscar las causas, debemos buscar cuáles son las posibles, en este caso, enfermedades que podrían explicar las molestias y si nosotros encontramos que no están estas enfermedades en los exámenes que vamos pidiendo, entonces tenemos ya claramente el diagnóstico de la fibromialgia como un diagnóstico de descarte, ¿correcto? Entonces es muy importante. No solo existen enfermedades que pueden confundir, sino existen enfermedades coexistentes simultáneamente. Y hay que tener en cuenta ello de que, por ejemplo, la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso son enfermedades, si bien es cierto, autoinmunes, que pueden estar asociadas con la fibromialgia. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Vamos con la noticia número 6. En la noticia número 6 tenemos lo siguiente. Dice, una actualización breve sobre la fibromialgia, diagnóstico diferencial y opciones de tratamiento. En resumen, la fibromialgia posee ciertas características de una enfermedad neuropsiquiátrica, es decir, tiene factores neurológicos y factores mentales, como la pérdida de la memoria, los fallos en la atención, pero su principal componente es el dolor crónico, en ausencia de un daño físico. Y lo convierten, esta enfermedad la convierten de difícil diagnóstico. Entonces es muy importante entender ello. Como noticia número 7, vamos a lo siguiente, vamos con la producción. Y acá hay unos cuadros que uno puede hacer diagnóstico diferencial. Miren a través de las imágenes lo que estamos nosotros entendiendo.
Hipótesis de la fisiopatología de la fibromialgia. Acá se pide un neurotransmisor como la serotonina. Entonces, cuando la serotonina está baja y existe el dolor crónico y todas esas molestias, podemos pensar en diagnósticos diferenciales como el hipotiroidismo, la ferropenia, es decir, fierro bajo en sangre, el hiperestrogenismo, que significa aumento de estrógenos en sangre. Cuando la autoinmunidad alta cuando tenemos cuadros de autoinmunidad, tenemos que pensar estrógenos altos, senoestrógenos ambientales, disolventes. Cuando tenemos somatización, hay que pensar en anemias y ferropenia. Somatización significa dolores referidos, dolores donde prácticamente no existe una causa y nosotros vamos manifestando las mismas. Cuerpo calloso y incrementado, asociación a mayor entre dos hemisferios cerebrales. Y también otra condición son los tóxicos ambientales que actúan sobre el cerebro y causan también las manifestaciones dolorosas. Finalmente, una nueva noticia que tenemos acá, la noticia número 8, mencionamos una lista de las enfermedades asociadas que pueden manifestarse como una fibromialgia. Tenemos artritis reumatoidea, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, miopatía hipotiroidea o hipertiroidea, deficiencia subclínica de la vitamina D, artrosis por malas condiciones ergonómicas, contractura musculoesquelético por estrés mental, miopatías derivadas de enfermedades virales o síndrome de fatiga crónica, síndrome de afectación neuromuscular, síndrome de miopatía mitocondrial, osteoporosis, polimialgia reumatológica, artritis temporal, diabetes mellitus. Bueno, son algunas de las enfermedades que pueden estar condicionando las molestias y pueden pueden dar un diagnóstico equivocado de una fibromialgia. Finalmente, la última noticia, tratamiento. ¿Cómo se trata la fibromialgia? Tenemos en este caso medicinas, las cuales tienen que ser con receta médica y sobre todo van hacia los síntomas, calmar el dolor, mejorar el sueño. Intervenciones nutricionales, existe mucha relación con algunos alimentos que pueden causar estas manifestaciones. Entonces, uno de los puntos es tratar de reducir los alimentos que tienen muchos radicales libres, dar suplementos utilizados como el magnesio, que ayuda bastante. Terapias alternativas, hemos visto que el estrés está relacionado con la enfermedad, así que terapias como yoga, masajes, relajantes pueden mejorar el cuadro. Dieta saludable ha demostrado, que tiene un tratamiento eficaz, pueden conseguir remisión de las molestias y es muy importante tomar en cuenta. Bueno, a través de esta este primer bloque hemos aprendido un poquito la definición de lo que es la fibromialgia, cuáles son las condiciones asociadas que debemos tomar en cuenta con respecto a esto para aprender un poquito más sobre esta enfermedad que prácticamente es reciente. A partir del año 92 la OMS la catalogó como enfermedad. Bueno, los invito a nuestra primera pausa. No duden en ir haciendo sus preguntas que estaremos respondiendo en nuestro cuarto bloque. Estamos acá en La Hora Médica, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y estamos por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, estamos de vuelta en su programa La Hora Médica. El día de hoy estamos hablando sobre un tema muy importante como la fibromialgia. Y en este segundo bloque vamos a entender un poco la fisiología de lo que significa el dolor, las sensaciones nerviosas o neurológicas y vamos a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Así que pedimos a la producción que nos ayude con la imagen y mientras que vamos explicando sobre lo mismo. Bueno, como ustedes estarán viendo en su pantalla, en la parte de atrás, tenemos nosotros lo que es la parte de el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un sistema importante que tiene la función de procesar la información. ¿Y qué significa procesar? Significa recibir estímulos, evaluar esa información y dar una respuesta. Esto se logra gracias a este sistema, el sistema nervioso.
El sistema nervioso está formado por dos partes, por el sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro y la médula espinal, y por el sistema nervioso periférico, que son los nervios que prácticamente van a toda nuestra anatomía de nuestro organismo. Entonces, es muy importante entender. La base funcional del sistema nervioso es la neurona. Como ustedes verán, las neuronas tienen la forma de unas células estrelladas que tienen conexiones, y eso es lo que permite lo que significa el impulso nervioso, las conexiones, la sinapsis. Sinapsis se conoce a las conexiones que existen entre las neuronas, y gracias a esta comunicación que tienen las neuronas, el mensaje es transmitido. En el sistema nervioso central, sobre todo en la parte del cerebro, en la corteza cerebral, es donde suceden las acciones de nuestro cerebro que se conoce como acciones superiores. La conciencia, lo que es la parte del lenguaje, lo que es la parte de la inteligencia, es gracias a la base funcional de las neuronas. Entonces, las neuronas se comunican entre ellas y hacen a través de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que van a enviarse de una conexión de la neurona a otra neurona. Y lo que finalmente van a provocar es un cambio de en este caso, del potencial de las neuronas. Normalmente, las neuronas y todas las células internamente tienen una carga más negativa. Cuando el neurotransmisor de la neurona llega a la otra neurona, entonces lo que provoca es de que se estimulen canales de iones y sobre todo elementos como el sodio y el calcio que tienen una carga positiva ingresan a la célula, ingresan a la neurona y la despolarizan. ¿Qué significa despolarizar? Que cambian su carga. De una carga negativa la ponen a una carga positiva. Y es acá donde se da el impulso nervioso. Entonces, este impulso nervioso va a migrar por toda la membrana celular de lo que significa la neurona y va causando esa despolarización, la cual después se transmitirá al final de la misma neurona para liberar nuevos neurotransmisores y de esta manera seguir llevando el impulso nervioso. Entonces, es muy importante entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo funcionan los neurotransmisores, porque esto van a explicar que se hagan respuestas como la contracción muscular, se habla de respuestas como la sensación dolorosa, se entienda respuestas como lo que es la parte de los actos reflejos. Entonces, la base del sistema nervioso está en el impulso nervioso. Y el impulso nervioso se basa en ¿qué? En las células funcionales que son las neuronas y sobre todo en los neurotransmisores. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder entender. En la fibromialgia, entonces, ¿qué debemos entender? Estamos entendiendo que la fibromialgia se caracteriza por dolor crónico. Y como existe dolor crónico, significa que estos neurotransmisores están siendo liberados a nivel de las conexiones nerviosas y están manifestando ese dolor. Entonces, es por eso muy importante analizar qué está provocando de que se estimulen estas fibras nerviosas y lleven a ese dolor. Es por ende también que el tratamiento se va a enfocar a disminuir esos estímulos dolorosos o bloquearlos. Entonces, es muy importante entender la base del estímulo nervioso, la base de cómo se percibe el dolor, para nosotros poder entender cómo poder manejar las molestias y cómo tratar, en este caso, el dolor crónico causado por la fibromialgia. Obviamente que si es una enfermedad reumatológica como el lupus o la artritis reumatoidea, el manejo va a ir a buscar cómo parar la inmunidad que está dañando nuestro cuerpo en estas enfermedades, como son el lupus o la artritis. Entonces, es muy importante entender la fisiología del sistema neurológico, la fisiología del impulso nervioso, para poder hacer un manejo adecuado de ello. Bueno, otra vez, quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo. Estamos aprendiendo sobre la fibromialgia. Los invito a seguir, dar la pausa y aprenderemos algunos términos médicos que debemos tomar en cuenta con respecto al tema del día de hoy, que es la fibromialgia. Estamos tras la pausa. No se olviden seguir sintonizándonos. Estamos por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Laura Castillo y estaré con ustedes todos los miércoles a las 6 de la tarde en Para Gente Grande, un programa donde buscamos justamente dar
invitada a conocer lo que significa ser un adulto mayor del siglo XXI. Vamos a aprender juntos, vamos a compartir, vamos a tener grandes invitados, notas, reportajes y por supuesto algo muy importante, la opinión de ustedes, que pueden hacerlo a través de las redes sociales o las llamadas telefónicas. Así que ya sabes, todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Epistro TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, estamos de vuelta con el programa La Hora Médica. En este tercer bloque aprenderemos algunos términos médicos que debemos tomar en cuenta para entender mejor el tema del día de hoy, que es la fibromialgia. Hemos entendido que la fibromialgia es una enfermedad reconocida a partir del año 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Entendemos que tiene que manifestar generalmente como dolor crónico por más de 3 meses, asociado a una hiperactividad o una hipersensibilidad al dolor. Y lo más importante es que hemos entendido cómo funciona el sistema nervioso, qué es el impulso nervioso, y en base a ello vamos a hablar los siguientes términos. El primer término que tenemos es neurotransmisor. Neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Neurotransmisor dice sustancia que se transmite por los impulsos nerviosos en la sinapsis. La sinapsis es la unión entre una neurona con otra neurona, mecanismo de comunicación mediante el cual permite que se transmita entonces este impulso nervioso. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Que es el segundo término. La sinapsis, entonces, es el mecanismo de comunicación entre 2 o más neuronas, a fin de poder transmitir de manera masiva el impulso nervioso y así coordinar una función en el organismo. Entonces hemos visto que neurotransmisor es la sustancia que se encuentra en la sinapsis, que es la unión entre una neurona con otra neurona, y esto se va a permitir transmitir el mensaje de comunicación que se conoce como impulso nervioso. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el espacio que existe entre esas dos neuronas. Entre esas dos neuronas la forma de comunicación es a través de un neurotransmisor. Vamos con el siguiente término, cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es la parte superior y voluminosa del encéfalo. El encéfalo se conoce a todo el sistema nervioso que se encuentra dentro del cráneo. Está constituido por una masa de tejido nervioso, cumple las funciones tanto cognitivas, es decir, el conocimiento, la emotiva, el control de actividades vitales, sueño, hambre, y pesa alrededor de 1,4 kilogramos. Entonces, prácticamente 1,5 kilos. El cerebro es la parte central donde se procesa toda la información y es el que cumple funciones tanto como cognición, o sea, lo que es conocimientos, emociones, control de funciones vitales, sensaciones, sentimientos como lo que es la parte de la ira, el enojo, lo que es la parte de la fuerza de voluntad, todo se encuentra en nuestro cerebro. Dolor, ¿qué es dolor? El siguiente término. Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que puede experimentarse en todos los seres vivos que tienen sistema nervioso central. Entonces el dolor es una percepción, una sensación desagradable. Neurona. ¿Qué es la neurona? La neurona es la célula, es la unidad funcional del sistema nervioso. La neurona está formada por un núcleo, por varias prolongaciones, pero una de ellas es la que se extiende de manera más larga sobre las demás, la que se conoce como axón. Entonces la neurona es una célula de forma estrellada, constituye la unidad funcional y básica del sistema nervioso. Serotonina. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor. Entonces entendimos que el neurotransmisor son las sustancias químicas que permiten que se dé el impulso nervioso. Es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones, el estado de ánimo, regula el apetito, controla la sensación de saciedad, controla la temperatura. Es por eso que dentro de los fármacos que están relacionados con los antidepresivos, tiene mucho que ver con este tipo de neurotransmisor que es la serotonina. Entonces la serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con lo que es la parte de emociones, apetito, lo que es la parte del sueño, lo que es la parte de la temperatura. Dopamina. Entonces, al igual que la serotonina, es otro neurotransmisor.
Una de sus principales funciones es que se encuentra en la sinapsis o la unión entre el nervio y el músculo. Entonces cumple una función motora muy importante. Está también relacionado con ¿qué? Con la parte de las acciones que tienen que ver con la expresión de emociones. Entonces la dopamina es un neurotransmisor, al igual que la serotonina, se encuentra generalmente en la placa neuromuscular, tiene que ver mucho con el impulso de los nervios hacia los músculos y también está relacionado con la expresión de emociones. Despolarización. ¿Qué es la despolarización? Hemos entendido que las células tienen una carga negativa. Cuando esta carga la pierden porque el impulso nervioso envió la señal, se llama despolarización. Entonces, la despolarización es la acción mediante la cual se transmite a lo largo de la neurona y de la membrana de esta hasta llegar al axón, donde a través de la sinapsis se liberan los neurotransmisores. Entonces, despolarizar significa el cambio de carga. Entonces, cuando viene el impulso nervioso, las neuronas tienen una carga negativa, ese impulso nervioso estimula a unas proteínas especiales que hacen que entren los iones que tienen carga positiva, como son el sodio o el calcio, y esto va a activar y va a cambiar la polaridad de la membrana y de esta manera se transmite el impulso nervioso. Finalmente, ¿qué son los axones? Axón. Axón es una prolongación filiforme, es una prolongación digitiforme que tiene forma de dedo, que tiene forma de un filamento, que se inicia desde el cuerpo de la neurona y que va a terminar en otra neurona o en una placa muscular. Bueno, entonces con estos términos hemos entendido un poquito más lo relacionado al tema del día de hoy, que es la fibromialgia. Hay que entender qué es el dolor, qué es un neurotransmisor, qué es despolarización, para que de esa manera nos sea mucho más claro entender el tema del día de hoy, que es la fibromialgia. Bueno, los invito a nuestra última pausa. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden escribirnos, hacernos sus preguntas. Tienen los números del WhatsApp. Estamos en vivo ahorita a través de YouTube. Estamos a través de la página de la fanpage de Epistre TV y así también las páginas de Chequéate, que es CHESKEATE, y en la página también que lleva mi nombre, que es doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Bueno, tras la pausa estaremos respondiendo algunas de las preguntas que nos hagan. No olviden que estamos en la hora médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola amigos, soy Rubén Jungblut y los espero todos los jueves a las 8 de la noche en Reescribiendo tu Destino, donde conocerás y aprenderás a manejar tu horóscopo con las herramientas de la cosmología. No lo olvides, todos los jueves a las 8 de la noche por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola con todos, bueno, estamos de vuelta, estamos en nuestro último bloque, que es el bloque de preguntas. El día de hoy hemos hablado de un tema muy importante y es la fibromialgia. Es un tema que salió gracias a la entrevista que tuvimos la semana pasada con la periodista Juliana Oxenford, en donde tras la entrevista nos hizo la consulta sobre ello. Y la primera pregunta va con respecto a la misma que ella nos hizo. Nos hizo la pregunta: doctor, siento un dolor a nivel de los hombros, a nivel de la espalda, a nivel de la región lumbar. Es un dolor que me han hecho una resonancia, que me han hecho algunos estudios de sangre y han salido negativo. Me han dicho que tengo fibromialgia. Quería saber por qué el dolor no me calma. Muy buena pregunta. Y esta va con respecto a la primera parte, al primer bloque, donde aprendimos sobre diagnóstico diferencial. La consulta que nos hizo la periodista fue en razón a ese dolor y nuestra respuesta fue que en primer lugar nosotros tenemos que confirmar de que no existen otras causas de dolor que puedan estar explicando su cuadro clínico. Y hablamos sobre causas de dolor como enfermedades autoinmunitarias, como algunas enfermedades endocrinológicas, algún tipo de infección, problemas psicomotores, problemas de algún tipo de infección viral o algún otro problema, o también enfermedades autoinmunitarias. Entonces, es muy importante ello. El hecho de que tengamos una resonancia y que no demuestre que tengamos una hernia o algo que puede explicar el dolor, como una hernia de núcleo pulposo, no significa que ya de frente tengamos el diagnóstico de fibromialgia. Nuestro comentario fue: hay que buscar cuáles otras causas que pueden causar dolor.
Una de esas mencionamos que es el lupus eritematoso, una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza sobre todo en mujeres jóvenes que tienen múltiples manifestaciones y que lamentablemente podría ser una de las causas. Otro problema hemos visto que también pueden ser los problemas endocrinológicos, como problemas a nivel de la tiroides. Hay que descartar algunos tipos de trastornos metabólicos. Entonces, diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico que debe hacerse mediante descarte de las patologías que hemos mencionado. Si no todos los resultados que uno pide de los exámenes son negativos, obviamente que entonces tendremos el diagnóstico de la fibromialgia y el manejo médico va a estar dirigido a calmar las molestias. Bueno, entonces esperemos que con esta primera pregunta hayamos podido responder esas dudas, sobre todo a las que nos comentó la periodista, para que podamos ayudarla de alguna u otra forma. Entonces, hay que buscar y descartar otras causas de dolor crónico para poder mencionar que tenemos el diagnóstico de fibromialgia. Por ejemplo, para hacer un estudio de tiroides, lo que se pide son hormonas tiroideas como la T4, la T3 y lo que es la parte de la TSH. Por ejemplo, para problemas como el lupus eritematoso se pide estudios de inmunología como los anticuerpos monoclonales, anticuerpos anticitoplasmáticos, los ANCA, y los anticuerpos antinucleares, los ANA. Para la parte de la fiebre reumatoidea, bueno, en este caso la artritis reumatoidea, se pide el factor reumatoideo. Para problemas como algún tipo de infecciones virales, algunos, en este caso anticuerpos, que puedan hacer el diagnóstico de ello. Bueno, entonces con base a ello, tenemos que entender que la fibromialgia es un diagnóstico que se hace por descarte. Vamos a nuestra siguiente pregunta a través de las redes sociales que nos hacen para entender. Doctor, una pregunta. ¿La fibromialgia está relacionada con el cáncer? Muy buena pregunta. La fibromialgia hemos entendido que es un dolor crónico que hay que descartar otras causas para poder hacer el diagnóstico. No necesariamente está relacionado con el cáncer, pero sí hemos mencionado de que existen enfermedades subyacentes o simultáneas asociadas a la fibromialgia. Hemos hablado como el lupus o la artritis reumatoidea, algunas enfermedades autoinmunitarias. Entonces, de una u otra forma, el riesgo de estas enfermedades autoinmunitarias podría estar asociado a algún tipo también de trastorno a nivel de la inmunidad y que podría darnos una predisposición o un riesgo para hacer algún determinado tipo de cáncer. No necesariamente está asociado con el cáncer, pero hay que tener en cuenta. Por ejemplo, problema a nivel de la tiroides o la paratiroides está asociado a un tipo de cáncer que se conoce como los MEN, que son las neoplasias endocrinas múltiples, que pueden afectar paratiroides, pueden afectar páncreas, pueden afectar lo que es la parte de hipófisis. Entonces, y se manifiesta con algunas, en este caso, molestias que podríamos claramente identificar. Entonces, no necesariamente la fibromialgia está relacionada con el cáncer, ni la fibromialgia es sinónimo de cáncer, pero lo que tenemos que hacer es hacer diagnósticos diferenciales para poder hacer un manejo adecuado. Bueno, hemos llegado a nuestra parte final. Igual estaremos viendo las preguntas que nos hagan a través de las redes sociales. Pueden escribirnos a los números que están apareciendo en la parte inferior. Estamos encantados de ir respondiendo esas preguntas. Asimismo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que estamos como Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, y a través del canal de Epistre TV, que también lo encuentran en la parte de YouTube. En Facebook, síganos en Chequéate, que es CHECKEATE. Entonces estamos a través de esa página. Ya somos casi 257,000 personas que estamos aprendiendo cada día sobre el cuidado de la salud. Sigan en mi página de Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. En Instagram me encuentran como @dr_Luis Pacora, para que también podamos estar compartiendo de una manera más directa los mensajes que explicamos. Bueno, los espero la próxima semana. Estaremos en el mismo horario hablando sobre un tema médico importante como todos los que hemos hablado hasta ahora. Nuevamente me despido de ustedes. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y estaremos pronto en un nuevo programa de La Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.